Era una fría noche de noviembre, de esas que marcan el alma y dividen la existencia en dos tiempos distintos, el antes y el después. Svetlana Morozova se ajustó por tercera vez el pañuelo y miró impaciente su reloj. Las 6:30. 18 años de matrimonio y ella todavía creía ingenuamente en la promesa de que su marido llegaría a los 5. Raros copos de nieve se derretían sobre el asfalto helado, mientras en el bolsillo de su abrigo reposaba, silenciosa y amenazante, una hoja de papel doblada en 4, una bomba de tiempo a punto de explotar. Abrió la pesada puerta de cristal del centro de negocios Mercurio y entró en el gran vestíbulo, donde el calor contrastaba con el frío cortante de la calle. El suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas de araña y dos guardias de seguridad hablaban en voz baja cerca del mostrador de recepción. Svetlana los saludó con un gesto y se dirigió a los ascensores. Una voz femenina la interceptó: Dmitri Valerievich todavía está en una reunión. Ella se dio vuelta. Una mujer mayor, vestida con el uniforme azul de la empresa, la miró con un rastro casi imperceptible de preocupación en sus ojos. Valentina Petrovna, buenas noches, saludó Svetlana, reconociendo al empleado que tantas veces la había visto allí. Gracias, espero. Es algo urgente, explicó la mujer como disculpándose. Estuvieron todo el día en esto. Siéntate en un rincón, te traeré un poco de té. El sofá de cuero en un rincón del vestíbulo era acogedor y Svetlana se acomodó, sacando su teléfono celular del bolso. Pensó en informar a su hijo Artem sobre el retraso, pero recordó que estaba en clases extra de química, preparándose para el examen de ingreso a la medicina, soñando con seguir los pasos de su abuelo. Aquí tienes té con limón, anunció Valentina Petrovna, colocando una delicada taza sobre el platillo. Luego, mirando discretamente a su alrededor, se inclinó y susurró: Svetlana Pavlovna, saqué esto de mi bolsillo. Tomó de allí la sábana doblada y la puso en la mano de la otra mujer. Se trata de tu marido. Léelo en casa. Luego se alejó rápidamente fingiendo organizar papeles sobre la mesa, evitando cualquier contacto visual. Algo apretó el pecho de Svetlana. Escondió el papel en el bolsillo de su abrigo y sintió como quemaba la tela. Una avalancha de pensamientos invadió su mente: problemas en el trabajo, facturas impagas, algo que podría amenazar la estabilidad de la familia. Al fin y al cabo, Dmitri era subdirector comercial y cualquier crisis profesional podía afectarles. Tomó un sorbo de té, pero no probó nada. El papel que llevaba en el bolsillo parecía un carbón encendido. El ascensor sonó suavemente y las puertas se abrieron. Dmitri apareció acompañado de dos hombres de traje, riendo a carcajadas mientras discutían algún tema. Al verla, se despidió de sus compañeros y se acercó con los ojos brillantes, el rostro animado de una manera inusual. Svetochka la besó en la mejilla. Lo siento, la reunión se prolongó demasiado. No hay problema, acabo de llegar, mintió, lanzando una mirada furtiva a Valentina Petrovna, que fingía estar absorta en los registros de visitas. Estás pálida, observó Dmitri examinándola atentamente. Solo el frío, explicó Svetlana, forzando una sonrisa. Vamos, los centros comerciales van a cerrar. En el coche hablaba sin cesar de un nuevo contrato y de los elogios personales del director. Ella asintió, pero su mente estaba muy lejos. Sentí el peso de aquellos papeles en el bolsillo de mi abrigo, tirados en el asiento trasero, como una amenaza latente. ¿Qué sería? ¿Fraude financiero? ¿Sobornos? ¿Alguna irregularidad en el trabajo? Las hipótesis se multiplicaron, pero ninguna explicaba el extraño comportamiento de Valentina Petrovna ni esa mirada llena de aprensión. En el centro comercial, caminaron lentamente entre las tiendas, eligiendo un regalo para Artem. Soñaba con un nuevo microscopio para sus clases de biología. Mira esta con iluminación especial, dijo entusiasmado Dmitri, analizando la ventana. E incluso tiene una cámara digital incorporada. Svetlana asintió automáticamente, sonrió, pero todo parecía falso, como si ella estuviera representando un papel. Cada gesto de su marido ahora parecía sospechoso. ¿Por qué tan eufórico hoy? ¿De dónde vino ese brillo en sus ojos? ¿Y por qué elegir un regalo tan caro, si normalmente ahorra hasta el último céntimo? Al pagar, Dmitri utilizó una tarjeta que nunca antes había visto. Svetlana tomó nota mentalmente: tarjeta nueva. ¿Desde cuándo? En casa Artem les dio la bienvenida, de regreso de clases.
Alto, delgado con los rasgos de su padre pero la suave sonrisa de su madre, ayudaba a guardar las compras con entusiasmo. Mamá, mira lo que hice hoy en la clase de química, le mostró el cuaderno lleno de fórmulas bien escritas. El profesor Mijaíl anoche dijo que si sigo así, seguro que aprobaré el examen de acceso. Felicidades, hijo, le dio unas palmaditas en la cabeza, igual que cuando era pequeño, aunque ahora tenía que estirar la mano para alcanzarlo. Durante la cena, Artem habló sobre la universidad, sobre planes, sobre la jornada de puertas abiertas en la universidad. Imagínate, mamá, el laboratorio de allí es como el de las películas americanas. Y podemos hacer nuestros propios experimentos, con una pasantía en la clínica de la ciudad. Svetlana escuchó, sonrió, pero sus ojos se volvieron repetidamente hacia Dmitri. Actuó como siempre, bromeó, preguntó sobre los estudios de su hijo, le ofreció ayuda en los temas más difíciles. Nada en su actitud delataba a un hombre que tenía algo que ocultar. Fue un error. La idea le produjo un alivio temporal, pero pronto se disolvió bajo el peso de las dudas. La noche se prolongó como una tortura. Mientras lavaba los platos, los secaba, sus movimientos eran mecánicos, pero en su interior la ansiedad crecía. Finalmente Dmitri fue a darse una ducha. Artem se encerró en la habitación con los libros y ella estaba sola en la cocina. Con manos temblorosas, Svetlana sacó la sábana doblada del bolsillo de su abrigo. Lo desdobló, alisó las marcas y se quedó helado al leer las palabras escritas con una letra cuidada, casi caligráfica. Querida Svetlana Pavlovna, te pido disculpas por la intrusión. Tu marido mantiene una relación desde hace meses con una empleada llamada Inna Sokolova, y no es por motivos laborales. Los he visto juntos varias veces. Mereces saber la verdad. El mundo se derrumbó. La cocina, hace un momento tan familiar y acogedora, se volvió extraña y hostil. Un dolor agudo le subió por la garganta. No puede ser. Dmitri, con otra mujer. En su memoria, escenas de los últimos meses cobraron un nuevo significado, los retrasos en el trabajo, los viajes repentinos, las llamadas que atendía en otra habitación. Detalles que había ignorado ahora pintaban un cuadro terrible. Vuelva a leer el mensaje 1, 2, 3 veces, como si las letras pudieran reordenarse y revelar otro significado. Pero la verdad seguía siendo cruel, desnuda, 18 años de matrimonio y había pruebas de traición. El sonido del agua corriendo en la bañera ahora sonaba ensordecedor. A toda prisa dobló el papel y lo escondió cuando las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Guardó el papel arrugado en el fondo del armario de la cocina, detrás de las latas de cereales. Respiró hondo tratando de calmar sus manos temblorosas, y miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. Firmeza. No puedes demostrar nada. Ahora no, no frente a Artem. Murmuró para sí misma, forzando sus labios a mostrar una sonrisa que no sentía. Cuando Dmitri entró en la cocina con una camiseta sin mangas y pantalones cortos y el pelo todavía húmedo por la ducha, Svetlana ya estaba sirviendo té. ¿Con miel?, preguntó y su propia voz sonó extraña a sus oídos. Vamos, respondió sentándose en la mesa y sacando su teléfono celular, que pronto sonó con un nuevo mensaje. Mientras leía, una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios, esa misma sonrisa que hasta entonces creía que era solo de ellos, parte de un lenguaje íntimo que solo la pareja entendía. Ahora lo sabía, ese gesto ya no era suyo. Esa noche Svetlana no pudo cerrar los ojos. Se quedó allí tumbada, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de su marido a su lado. El hombre que hasta ayer creía conocer mejor que ella misma. El hombre que ahora era un extraño. El insomnio la envolvió como una espesa niebla. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana y el sueño insistía en no llegar. A su lado, Dmitri respiraba profundamente, a veces chasqueando los labios mientras dormía, como siempre hacía, un hábito que antes le parecía lindo, casi reconfortante. Ahora cada movimiento, cada suspiro, sonaba falso. Se alejó hasta el borde de la cama, evitando cualquier contacto accidental. En la oscuridad de la habitación, el pasado se reconstruía con cruel claridad. Estaba Dmitri llegando tarde del trabajo por tercera vez esa semana. Allí estaba comprando un nuevo perfume, antes había estado usando el mismo durante años. Allí estaba probándose una camisa cara en una boutique de diseñador, necesito lucir impecable para las negociaciones importantes, Svetik.
¿O sería para ella? Por eso Sokolova. El nombre ardía como ácido en su mente. Inna. Joven, seguro. Hermosa, obviamente. Y por apellido, soltero. Svetlana salió de la cama con cuidado y se dirigió de puntillas a la cocina. Sacó la nota arrugada de detrás de los contenedores de grano. A la tenue luz de la lámpara, las letras se reorganizaron formando la frase que las destruyó: las reuniones con la empleada Inna Sokolova no son profesionales. Las escenas de los últimos meses desfilaron por su memoria como una película a cámara lenta. Dimitri sale de la habitación para atender llamadas. Aquel viaje de negocios a Sochi en noviembre, al que regresó con un bronceado atípico para la temporada. Cordones nuevos en los zapatos, que nunca antes había visto. La extraña distracción cuando intentó hablar sobre los planes de su aniversario de bodas. ¿Cómo pude estar tan ciego? La idea le quemó las entrañas. En el silencio previo al amanecer, el pasado adquirió nuevos contornos. Los chistes que antes parecían inocentes ahora sonaban como insinuaciones. Los regalos inesperados resultaron ser moneda de cambio para el silencio. El cariño rutinario no era más que cumplir un guión, y las cenas familiares, que ella preparaba con tanto mimo, se convirtieron en una farsa donde los tres representaban sus papeles, ajenos al drama que se desarrollaba entre líneas. El día amaneció de repente. Svetlana no se dio cuenta cuando se quedó dormida en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos. Los primeros rayos de sol, filtrándose entre las persianas, la despertaron. La casa ya se movía, Artem se preparaba para ir a la escuela, haciendo ruido en su habitación. Dimitri había abierto la ducha. Se apresuró a esconder la nota y comenzó a preparar el desayuno, moviéndose por la cocina como un autómata. Cascaba huevos en la sartén, ponía a hervir el agua y sacaba el pan para tostarlo. Una mañana cualquiera, solo la boca seca y el peso en el pecho nos recordaron que nada volvería a ser igual. Buenos días, mamá. Artem apareció en la cocina, ya vestido de uniforme. ¿Por qué estás tan pálido? ¿Estás enfermo? No, mi amor, es solo que dormí mal, respondió forzando una sonrisa mientras ordenaba los platos en la mesa. Dimitri entró a la cocina, abotonándose las mangas de la camisa mientras caminaba. Buenos días a todos. La besó suavemente en la mejilla y alborotó el cabello de su hijo. ¿Qué tenemos para el café? Su voz sonaba igual. Los gestos familiares. Su rostro no revelaba más que el cansancio matutino. Gran actor, pensó Svetlana, mirándolo por debajo de las pestañas. Dima, por cierto, comenzó sirviéndole la tortilla. ¿Cómo está el departamento de compras? No dices nada más sobre tus compañeros. Su mano con el tenedor se quedó congelada en el aire por un instante. Apenas se notó, pero captó la vacilación. Ah, todo es normal. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Intentó mantener el tono ligero. ¿Recuerdas a Larisa, de mi sector? Su hija está buscando trabajo, pensé que tal vez tenían vacantes. Ahora no. Dimitri terminó de comer y se levantó. Tenemos el panorama completo. Incluso contrataremos a un nuevo especialista recién graduado con honores. Eso fue todo. Svetlana sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo se llama? Preguntó girándose hacia el fregadero para ocultar el temblor en sus manos. OMS. Dimitri ya estaba recogiendo la carpeta. Esta chica nueva. Oh, Inna. Inna Sokolova. Pronunció el nombre sin pestañear y Svetlana no supo si admirar tanta frialdad o llorar por ella. Dima se secó las manos con el paño. Hoy estaré en el centro. Puedo llevarte los documentos de la escritura. ¿Recuerdas que querías dejarlos en la oficina de registro? Fue una improvisación, pero Dimitri no parecía sospechoso. Será mejor que vaya allí yo mismo, respondió rápidamente. Hoy tengo reuniones por la ciudad. No, de todos modos necesito ir a la biblioteca central. Está cerca de tu oficina. Lo tomo rápido y me voy. Algo brilló en sus ojos, ¿preocupación? ¿Molestia? Pero él asintió. Está bien. Solo avísame cuando llegues. El centro de negocios Mercurio, a la luz del día, parecía aún más imponente.
Svetlana agarraba entre sus dedos la carpeta con los documentos, billetes viejos que había recogido apresuradamente en casa para dar veracidad a su excusa. Valentina Petrovna, la recepcionista, la vio y le hizo un discreto gesto hacia los ascensores, evitando mirarla a los ojos. La oficina de Dimitri estaba en el cuarto piso. En la puerta el cartel, subdirector comercial. Respiró hondo, llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Dimitri estaba hablando por teléfono, pero cuando la vio cortó bruscamente la llamada. Te llamaré más tarde. Colgó y miró a su esposa con un dejo de irritación. Svetka, ¿no dijiste que vendrías? Quería sorprenderte. Él sonrió y colocó la carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos como prometí. Echó un vistazo rápido a la carpeta pero no la abrió. Gracias. Se levantó. Yo te acompañaré. Tengo una reunión ahora. Pensé que podríamos tomar un café juntos, insistió fingiendo decepción. O al menos presentarme al departamento. Hablas mucho de ellos, pero no conozco a nadie. Dimitri dudó, pero no pudo negarse. Sería sospechoso. Está bien. 5 minutos. Salió de la oficina sosteniendo la puerta. El departamento de compras ocupaba un gran espacio, dividido en cubículos. Los empleados escribían en computadoras, hablaban por teléfono e intercambiaban palabras junto al dispensador de agua. Svetlana miró los rostros, tratando de adivinar cuál de las mujeres podría ser la otra. Este es nuestro rincón del café, dijo Dimitri, claramente con prisa por finalizar el recorrido. Dimitri Valerievich. Llamó un joven. Necesito tu firma en el contrato con Atlántida. Estaré allí, respondió el marido, volviéndose hacia Svetlana. Lo siento, es trabajo. Dimitri Valerievich, preparé todo para la reunión con Optimator, repitió una melodiosa voz femenina detrás de Svetlana. La presentación está lista, los precios han sido actualizados. Svetlana se volvió y la vio. Alta, esbelta, con el pelo castaño recogido en un elegante moño que resaltaba la delicada nuca. El costoso traje enmarcaba un cuerpo que parecía cincelado y en sus ojos, una aguda inteligencia mezclada con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Ella. Gracias, Inna, la voz de Dimitri cambió, se volvió más suave, casi afectuosa. Esta es mi esposa, Svetlana. Encantado de conocerte, la sonrisa de Inna era impecable, sus dientes blancos brillaban contra su discreto lápiz labial. He oído mucho sobre ti. Mente, pensó Svetlana, apretando la mano extendida. Dedos delgados, uñas perfectas y un reloj de diseño en la muñeca. Todo en su sitio, todo calculado. Es un placer, respondió Svetlana, estudiando el rostro de su rival. Maquillaje impecable, ojos expresivos, ni rastro de vergüenza. Gran actriz. Inna es nueva aquí, pero ya se ha vuelto indispensable, había orgullo en la voz de Dimitri. Svetlana sintió el sabor amargo de la ironía. Ah, Inna, ven a mi oficina en media hora con los contratos. Por supuesto, Dimitri Valerievich, Inna asintió y se alejó, marcando con sus tacones un ritmo preciso sobre el suelo de parquet. Necesito irme, Svet. Dimitri guió a su esposa hacia la salida con un toque casi imperceptible en el codo. ¿Vas a la biblioteca? Sí, Svetlana se dejó llevar, sintiendo su pecho cerrarse como si una mano invisible lo aplastara. En los ascensores la besó rápidamente en la mejilla, un gesto automático y vacío. Hasta más tarde. Perdón por las prisas, pero las tareas no paran. Las puertas se cerraron, dejando a Svetlana sola con el silencioso desmoronamiento de sus últimas esperanzas. Ahora ella lo sabía. La nota anónima no mentía. No se trataba solo del extraño comportamiento de su marido o de la reacción de Valentina Petrovna. Estaba todo ahí ante sus ojos, la mirada diferente con la que Dimitri miraba a Inna, el tono de su voz, los pequeños detalles que solo una mujer que ama, o que fue traicionada, sería capaz de percibir. En el vestíbulo, Valentina Petrovna fingió revisar los documentos de un visitante que pasaba. Cuando el hombre se alejó, se acercó a Svetlana con un suspiro casi imperceptible. ¿La viste?, preguntó en voz baja. Svetlana asintió con los labios secos. Necesitamos hablar, los de seguridad miraron cautelosamente a su alrededor. Después de mi turno, estaré en el café de enfrente a las 7 de la tarde.
Si quieres saber la verdad. El pequeño café frente al edificio de oficinas estaba casi vacío. Valentina Petrovna, sin uniforme, parecía años mayor. El vestido azul oscuro resaltaba las arrugas alrededor de sus ojos y el cansancio se notaba en cada movimiento. 3 meses, empezó sin preámbulos en cuanto Svetlana se sentó frente a él. Al principio pensé que era solo trabajo. Pero luego comencé a notarlo. Los dos siempre salían juntos a almuerzos de negocios y regresaban 3 o 4 horas después. Ella lo siguió como una sombra. Y en octubre Valentina había visto a Dimitri darle a Inna un brazalete, dentro del auto, cuando pensaban que nadie los estaba mirando. Estaba caminando por el estacionamiento, la voz de la mujer tembló levemente. Anoche entonces vaciló como si las palabras le dolieran. Fueron los últimos en irse. Él la abrazó y ella le susurró, pronto todo cambiará, aguanta un poco más. Fue entonces cuando Valentina decidió escribir la nota. Eso no está bien, Svetlana Pavlovna. Tienes un hijo adulto, una familia, y ella, los labios del guardia de seguridad se torcieron con desdén. Joven, ambicioso. Se dice que antes que su marido, estuvo involucrada con el director de logística. Hasta que lo despidieron. Cada palabra fue un martillazo. Svetlana agarró la taza de té frío entre sus dedos y sintió que su cuerpo se ponía rígido, como si su sangre se hubiera convertido en hielo. Preguntó, asintió, hizo las preguntas correctas, pero en su interior algo rompió en silencios irreparables. En casa la esperaba un nuevo shock. Aprovechando que Dimitri se estaba duchando y Artem estaba encerrado en su habitación para estudiar, Svetlana cogió el móvil de su marido, abandonado sobre la cómoda. Nunca usó una contraseña. ¿Qué tendría que ocultarte, Svetik? Solía decir. Ahora entendía por qué. Los mensajes más importantes quedaron enterrados bajo capas de conversaciones inocentes. Un contacto salvado con una sola letra, y los intercambios fueron breves, aparentemente profesionales. Documentos listos. Te conocí a las 3 de la tarde. Envié el informe. Pero entre líneas, Svetlana leyó algo más. Esperamos con ansias nuestra próxima reunión. Te extraño. Pienso en ti todo el tiempo. Y luego el mensaje que destruyó lo poco que quedaba. Transferí el dinero a la nueva cuenta. El número es el mismo. Es para nuestro futuro. Nuestro futuro. Con manos temblorosas, Svetlana abrió la aplicación del banco en el teléfono móvil de Dimitri. Allí estaba, un proyecto de ley que ella no conocía. En los últimos 2 meses se han depositado allí casi $500,000 de rublos. Cuando Dimitri salió de la ducha secándose el pelo con una toalla, ella estaba sentada en el sillón, fingiendo leer. Hoy tardaste mucho, comentó con calma. Reunión extendida, estiró el brazo para sacar la camiseta del armario. Y todavía había atasco. Mentir. Ahora Svetlana oía la falsedad en cada sílaba, como un ruido de fondo que siempre había estado ahí, pero que solo entonces podía distinguir. Durante los días siguientes, la tensión en casa se espesó como la niebla. Artem, sensible, notó el cambio. «Mami, ¿está todo bien?», preguntó una noche cuando estaban solos en la cocina. «Tú y papá sois raros». «Trabaja», Solnisco acarició la mejilla de su hijo. «Problemas de los adultos». «Nada serio». Pero Artem no lo creyó. Miró a su madre a los ojos y Svetlana supo que él, que ya no era un niño, podía oler la deshonestidad en el aire. Comenzó a quedarse más en casa por las noches, como si su presencia pudiera, por arte de magia, curar las lágrimas que iban creciendo en la familia. Dimitri, a su vez, se volvió cada vez más distante. Se fue temprano, volvió tarde, dejó de hablar de trabajo. Su teléfono móvil, que antes siempre estaba a su alcance, ahora lo acompañaba a todas partes y Svetlana juraría que por primera vez tenía una contraseña. Hasta que una de esas noches, cuando él le anunció que llegaría tarde por una reunión urgente con proveedores, ella tomó una decisión. Llamó a un taxi y se dirigió al centro comercial. Esperó en el coche hasta que vio a Dimitri salir del edificio, subirse a su propio vehículo y, en lugar de regresar a casa, dirigirse a un condominio de lujo en las afueras de la ciudad. «¿Sigue ese auto?», le preguntó al conductor con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Cuando el coche de Dimitri se detuvo, Inna salió del edificio.
Llevaba un abrigo ligero, el pelo suelto sobre los hombros y parecía aún más joven, incluso más irresistible. Dimitri bajó, la abrazó y la besó, no como a un colega ni como a un amigo. Como besar a un amante. Algo dentro de Svetlana murió en ese instante. La esperanza. Fe. 18 años de ilusiones, reducidas a cenizas en segundos. Sabía lo que tenía que hacer, detener esta farsa, salvarse a ella y a su hijo. Pero primero necesitaba saber toda la verdad. La profundidad exacta de la traición. El restaurante Aurora estaba en el corazón de la ciudad. Un local pequeño con pretensiones de sofisticación europea, donde los camareros hablaban en voz baja y los cubiertos brillaban bajo la luz amarilla de los candelabros. Svetlana estaba sentada en una mesa de un rincón, parcialmente oculta por una columna decorativa y un exuberante arreglo de plantas artificiales. Frente a él, una taza de té bien frío y un trozo de tarta intacto. No había planeado seguir a nadie. Fue por casualidad que vio el coche de Dimitri aparcado cuando regresaba de la biblioteca. Tengo una reunión importante con proveedores del otro lado de la ciudad, había dicho esa mañana. Su corazón se hundió cuando reconoció su silueta en la puerta del restaurante, seguida de Inna, deslumbrante con un vestido ajustado de color burdeos que resaltaba cada curva. Ahora, escondida, Svetlana veía cómo su propia vida se desmoronaba. La pareja se sentó a la mesa junto a la ventana. Dimitri parecía relajado, casi eufórico, un estado que no había aparecido en su rostro en meses. Habló animadamente gesticulando, mientras Inna reía, echando la cabeza hacia atrás. Sus manos se tocaban con una frecuencia que no era casual, un roce de dedos aquí, un ajuste de cubiertos allá. Svetlana conocía a este hombre desde hacía 18 años. Conocía cada uno de sus gestos, cada matiz de sus miradas. Cuando se inclinó sobre la mesa para quitarle un mechón de pelo de la cara a Inna, algo en su pecho se rompió. No fueron celos, fueron peores. Era la certeza de que, para él, esto era real. Y todo lo que habían construido no era más que una fachada, a punto de derrumbarse. En su interior, algo se quebró como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Ya no había dudas. El camarero llevó champán a la mesa. Brindaron mirándose a los ojos y Svetlana entró en estado de alerta, estaban celebrando algo importante. Con el oído agudizado por el dolor, captó fragmentos de la conversación. Todo va según lo planeado. En un mes podremos. La voz de Dimitri sonaba apagada por la música ambiental. ¿Estás seguro de que los documentos están en orden? Inna parecía preocupada. Absolutamente. Él sonrió con autosuficiencia. Tengo un poder general de mi esposa. Legalmente todo está claro. Svetlana se quedó helada. ¿Qué poder? Ella nunca había firmado ningún poder general, solo una autorización para representar sus intereses ante el administrador del condominio. El recuerdo traidor sacó a la luz una escena de hace 2 meses. Dimitri había llegado con un montón de papeles para firmar, algo relacionado con ajustes de facturas de servicios públicos. Ella había firmado sin leerlo, confiando en él, como siempre. ¿Qué pasa con su parte del apartamento? La voz de Inna llegó hasta Svetlana. Todo resuelto. Dimitri tomó un sorbo de champán. Su parte está hipotecada como garantía del préstamo. Si algo sale mal, todavía tendremos una reserva financiera. Tu cuota. Su parte en tu casa. Svetlana estuvo a punto de soltar un grito. Le temblaban tanto las manos que derramó el resto del té. ¿Cuándo planeas decírselo? Inna bajó la voz y Svetlana tuvo que esforzarse para oír. Después de que cerremos la gran transacción. Para entonces el dinero estará en las cuentas y podremos comenzar nuestro propio negocio. Solo diré que me voy y eso es todo. ¿Y su hijo? Artem ya tiene 18 años, es un adulto. Lo entenderá. Esas palabras le dejaron sin aliento. Su mundo se derrumbaba ante sus ojos y su marido hablaba de ello con la misma naturalidad con la que habla de mover un mueble. 17 años de matrimonio, tu hijo, tu hogar. Todo esto pretendía borrarlo y dejarlo como si nada. Brindemos. Dimitri levantó su copa por nuestro futuro juntos. Svetlana no pudo soportarlo más. Dejó dinero sobre la mesa y salió del restaurante, intentando pasar desapercibida.
En la calle un temblor la recorrió, no por el frío de la noche, sino por la dimensión de la traición. A la mañana siguiente alguien llamó a la puerta de su oficina. En la puerta estaba Valentina Petrovna, la bibliotecaria de la ciudad con la que Svetlana se había topado por casualidad la noche anterior, mientras escogía novelas policiales para sus largas noches de servicio. ¿Puedo robar un minuto? La mujer cerró la puerta detrás de ella. Svetlana Pavlovna, ayer me quedé hasta tarde en el trabajo. Su marido estaba en la oficina alrededor de las 10 horas, cuando casi no había nadie. Él y esta Inna estuvieron más de una hora en su oficina con algunos documentos. Vi contratos sellados, extractos bancarios. Los revisaron y a Dmitri Valerievich se le cayó un papel. Le entregó a Svetlana una hoja de papel doblada. Lo tomé, quería devolverlo, pero ya no estaban. Cuando leí el contenido pensé que debería saberlo. Svetlana desdobló el papel. Era una copia de un contrato con un proveedor. El valor, casi 8 millones de rublos. Una suma exorbitante incluso a simple vista. Gracias. Apretó con fuerza la mano de Valentina. Me salvaste de nuevo. Cuando el bibliotecario se fue, Svetlana llamó a Vladimir Sidov, un compañero de trabajo y amigo. Volodia, necesito tu ayuda. Su voz sonaba hueca, no como la de una jefa de departamento, sino como la de una mujer al borde del abismo. No como tu superior, sino como un amigo. Y como economista. ¿Podrías analizar algunos documentos por mí? Se encontraron después del trabajo en un pequeño café cerca de la oficina. Svetlana extendió sobre la mesa todas las pruebas que había reunido, una copia del contrato, capturas de pantalla de los mensajes del móvil de su marido, notas sobre sus reuniones con Inna. Dima me está engañando, dijo directamente. Y no se trata solo de una traición conyugal. Temía que estuviera malversando dinero de la empresa. Y peor aún, que de alguna manera había utilizado su parte del apartamento como garantía para un préstamo, ya fuera falsificando su firma o obteniendo un poder mediante engaños. Vladimir examinó los papeles con atención, frunciendo el ceño de vez en cuando y tomando notas en un cuaderno. Su rostro se oscureció con cada página que pasaba. Me temo que la situación es muy grave, dijo finalmente. Por lo que veo, su marido y esta Inna están aplicando un esquema clásico de sobrefacturación. Mire, señaló las cifras del contrato. Los precios están inflados alrededor del 30%. Probablemente comparten la diferencia con el proveedor. Y estas empresas, señaló una lista en el teléfono móvil de Dmitri, parecen ser naranjas, creadas precisamente para esto. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. En cuanto al apartamento, hay que comprobar el registro en Rosreestr y los documentos bancarios. Si efectivamente obtuvo un préstamo con su parte como garantía, utilizando este poder, esto constituye un fraude. Especialmente si no sabías lo que estabas firmando. ¿Qué hago, Volodia? Svetlana sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Primero, reúna todos los documentos y comprenda el panorama completo. Vladimir cubrió tu mano con la suya. ¿Y luego? Entonces tendrás que decidir. Podría cerrar los ojos, preservar a su familia y al hacerlo convertirse en cómplice. O podría denunciarlo todo y, casi con seguridad, perder a su marido. Bajó la voz. Y hay una cosa más, Lo que está haciendo su marido no es solo adulterio. Es un crimen. Si esto sale a la luz, podría acabar en prisión. Estas palabras resonaron en la mente de Svetlana durante todo el camino a casa. Ella y Vladimir pasaron horas revisando papeles, reconstruyendo la situación financiera de la familia. El escenario que surgió fue aterrador. Dmitri no solo la estaba engañando. Construyó una nueva vida con Inna a expensas de los fondos de la empresa y del apartamento hipotecado. Cuando llegó a casa, Artem ya estaba dormido. Dmitri estaba en la habitación, mirando algo en su cuaderno. Levantó la vista ante el sonido de la puerta abriéndose. ¿Dónde has llegado tan tarde? Había irritación en su voz. ¿Cómo se atreve?, pensó Svetlana, recordando la escena en el restaurante. Necesitamos hablar, dijo, quitándose el abrigo. Ahora no, Estoy trabajando. Cerró la tapa del cuaderno con un gesto seco.
O me hablas ahora o despierto a Artem y hablamos los tres. Algo en su tono hizo que Dimitri se enderezara. Miró a su esposa y por primera vez vio una férrea determinación en sus ojos. Todo está bien. Se dejó caer en el sofá. ¿De qué quieres hablar? Sobre tu amante, pronunció las palabras Svetlana con calma, mirándolo directamente. Sobre cómo gasta el dinero de la empresa en viajes y regalos para la empresa. Sobre el préstamo que obtuvo utilizando mi parte del apartamento, falsificando mi firma o obteniendo un poder con mentiras. Y sobre cómo ustedes dos planean iniciar un negocio juntos con dinero robado. Con cada frase la expresión de Dimitri cambiaba, primero incredulidad, luego miedo, luego pánico y finalmente ira. ¿Me espiaste? Escupió entre dientes. Qué irónico. Svetlana se rió amargamente. Por todo lo que dije, ¿es eso lo que te molesta? No finjas, Dima. Lo sé todo. Te vi ayer en Aurora. Escuché la conversación. Tengo copias de contratos, huellas de mensajes, testigos. Todo. Dimitri se levantó de repente, caminó nerviosamente por la habitación y luego se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No es lo que haces, comenzó, pero su voz se apagó. No es lo que piensas, comenzó, pero su voz temblaba. ¿Y qué debo pensar? Dijo Svetlana con los ojos brillantes. Que mi marido no me engañó con una empleada joven. Que no robó dinero de la empresa ni hipotecó nuestro apartamento a mis espaldas. Que eran simplemente relaciones profesionales. Dimitri elevó el tono, pero pronto se detuvo y lanzó una mirada furtiva hacia la habitación de su hijo. Sí, se había dejado llevar. Pero eso no significó nada. En cuanto al dinero, fueron solo negocios ese. Todo el mundo lo hace. Pequeñas comisiones para reinvertir después. Lo devolvería todo. ¿Devolvérselo a quién? Bromeó. ¿A la empresa? ¿O yo, después de mudarme con ella? Una ola de furia se elevó dentro de Svetlana, ardiendo como ácido. No me mientas más, Dima. 18 años de mentiras. Él llega. El silencio que cayó fue pesado, sofocante. Dimitri miró más allá de ella, sus dedos arañaban nerviosamente el borde de la almohada. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente con voz ronca. Eso depende de ti. Svetlana estaba sentada frente a él, cruzando las piernas con calculada calma. Tienes una opción. Primera opción, poner fin a toda relación con ella, devolver todo el dinero malversado a la empresa, no importa cómo, ese es su problema, liquidar el préstamo y retirar la hipoteca de mi parte del apartamento. Y tratamos de empezar de nuevo. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Segunda opción, mañana iré a la policía con una denuncia por fraude, a la fiscalía con pruebas de su trama de corrupción y presentaré un divorcio y división de bienes. ¿No harías eso? Dimitri la miró desafiante. Pensemos en Artyom. Piensa en tu reputación. ¿Y pensaste en él cuando empezaste este romance con la empleada? Respondió ella poniéndose de pie. Cuando solicitó un préstamo utilizando nuestra única vivienda como garantía. Svetlana lo miró desde arriba, con el desdén escrito en su rostro. Tienes hasta mañana por la noche. Decidir. Fue hacia la puerta, pero se detuvo en el marco. Y no te atrevas a hacer nada a mis espaldas. Todos los documentos están ahora en un lugar seguro. Si me pasa algo, automáticamente se lo enviarán a quien lo deba. Cerrar la puerta de la habitación fue como sellar un ataúd. Svetlana se resbaló contra la madera y finalmente se permitió llorar, en silencio, con los dientes apretados para no despertar a su hijo en la habitación de al lado. 18 años de vida desmoronándose como un castillo de naipes. El hombre en el que más confiaba en el mundo resultó ser un extraño. Un riesgo. Esa noche el sueño no llegó. Cada palabra, cada gesto de Dimitri giraba en su mente como una espada. Algo le dijo, no parará. Ya había ido demasiado lejos, demasiado profundo en sus propias mentiras. Pero tampoco era ya esa mujer ingenua que creía ciegamente en cada promesa. No había vuelta atrás. Solo el camino a seguir, hacia una amarga verdad y una elección inevitable. La puerta del pequeño apartamento en las afueras de la ciudad se abrió incluso antes de que ella tocara el timbre.
Zinaida Ivanovna, baja y erguida, con el pelo gris peinado en un moño impecable, miraba a su hija con ojos que parecían ver más allá de las palabras. El rostro de Svetlana, pálido con profundas ojeras y labios temblorosos, fue suficiente. ¿Qué pasó, Svetochka? Preguntó la madre usando el cariñoso diminutivo de infancia, mientras se hacía a un lado para dejarla entrar. Dimitri otra vez. Fue como si se rompiera una presa. Por primera vez en semanas, Svetlana permitió que las lágrimas fluyeran incontrolablemente, enterrando su rostro en el hombro de su madre como una niña. Zinaida Ivanovna no dijo nada. Él simplemente le dio la bienvenida, pasando su mano en lentos círculos por su espalda, mientras un llanto ahogado llenaba el pequeño pasillo. Solo cuando los sollozos se calmaron llevó a su hija a la cocina, donde ya silbaba una tetera sobre el fuego. Primero el té, ordenó, sirviendo 2 tazas humeantes del líquido oscuro, casi amargo. Entonces me cuentas todo. Y Svetlana lo dijo. Desde la carta anónima de Valentina Petrovna hasta los extractos bancarios ocultos, los contratos sobrevaluados y las llamadas telefónicas sospechosas. La madre escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando, apretando con más fuerza la taza con cada nueva revelación. Cuando terminó la historia, la voz de Svetlana se quebró con la pregunta desesperada: ¿qué hago ahora, mami? Zinaida Ivanovna tardó un poco en responder. Juntó las palabras con cuidado, como quien elige las herramientas adecuadas para arreglar algo roto. Escucha, hija mía, comenzó con voz firme pero suave. Tu padre no era un hombre perfecto. Militar, siempre viajaba y yo no estaba ciega, sabía que a veces otros ojos lo seguían. Pero una cosa es equivocarse y otra traicionar la esencia de lo construido. Sujetó con fuerza la mano de Svetlana. Lo que hizo Dimitri no fue solo traición, Dochenka. Fue un crimen. Contra ti, contra Artyom, contra tu futuro. Y los crímenes no se pueden perdonar con el silencio. Tengo miedo, confesó Svetlana, con los dedos temblorosos. ¿Cómo le voy a explicar esto a Artyom? ¿Y la gente, qué dirán? Es tan respetado en la ciudad. Zinaida Ivanovna le apretó la mano con más fuerza y sus ojos brillaban con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Piénsalo al revés, ¿y si te quedas callado?, preguntó. ¿Cuántas veces más te mentirá? ¿Qué más es capaz de hacer mientras cierras los ojos? ¿Y qué lección se llevará Artyom de esta historia? ¿Qué es mejor hacer la vista gorda, incluso cuando la verdad está destrozando tu vida? Las palabras dolieron, pero eran ciertas. Svetlana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. Tienes razón, murmuró. No puedo soportarlo más. Al día siguiente tomó una excedencia del trabajo y fue a la Fiscalía Regional con una carpeta llena de documentos, copias de contratos que encontró en el ordenador de Dimitri, extractos bancarios con transferencias sospechosas, listas de proveedores fantasma. A veces trabajaba desde casa y por descuido o arrogancia no abandonaba el sistema del banco. El investigador, un joven de buen ojo, examinó cada papel durante largos minutos. Si todo se confirma, dijo finalmente levantando la vista, estamos hablando de un grave delito económico. Fraude, malversación de fondos y quizás incluso blanqueo. Hizo una pausa. Voy a empezar la investigación hoy. Pero les advierto, estos casos toman tiempo. Y no serán fáciles. Lo sé, respondió Svetlana, enderezando los hombros. Pero ya no puedo vivir en esta mentira. De allí se dirigió directamente al registro civil. Firmó los papeles del divorcio con manos que ya no le temblaban. Luego al banco, cerró las cuentas conjuntas y transfirió su parte a una nueva cuenta, solo a su nombre. Por la noche llamó a Vladimir Sidov, jefe del departamento económico en el que trabajaba, y le explicó todo, sin pelos en la lengua y sin miedo. Su voz al otro lado de la línea era un refugio seguro. Cuenta conmigo, Svetlana. Lo derivaré a un excelente abogado. Y no te preocupes por el trabajo, tu reputación es intocable. Nadie se atreverá a juzgarla. Los días siguientes fueron un torbellino. Al cabo de una semana, la fiscalía inició una operación en la empresa de Dimitri. Se confiscaron documentos y se interrogó a los empleados. La red de fraude salió a la luz en su totalidad, contratos sobrevalorados, sobornos, empresas fantasma. Parte del dinero fue a parar a cuentas naranjas y, de allí, a las cuentas personales de Dimitri e Inna,
la joven contable con la que compartía algo más que hojas de cálculo. Hasta que una mañana cualquiera, hombres con trajes oscuros y chalecos antibalas invadieron la oficina. Dimitri e Inna fueron esposados ante la mirada atónita de sus compañeros. La noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. Artyom se enteró de lo sucedido cuando aún estaba en el colegio por boca de otra persona. Llegó a casa pálido con los ojos ardiendo con una mezcla de ira y confusión. ¿Es verdad, mamá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Papá fue arrestado? Svetlana lo sentó a la mesa de la cocina y le contó todo. Sin eufemismos, sin protecciones. Habló de las traiciones, de los fraudes, de la decisión de denunciar. Artyom escuchaba en silencio con la cabeza gacha y secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me siento avergonzado, admitió finalmente. Porque no entendí nada. Por no poder protegerte. Ella lo abrazó con fuerza. Esto no es culpa tuya, Solniskov susurró besando su cabello. Estos son problemas de adultos. Y los adultos deben resolverlos. Estoy contigo, mami, respondió él, devolviéndole el abrazo con una fuerza que la sorprendió. No importa lo que pase. Estoy de tu lado. Esa misma noche llegó Zinaida Ivanovna con una maleta. Me quedaré contigo hasta que todo se calme, anunció sin dejar lugar a discusión. Ahora más que nunca necesitas apoyo. La noticia de la detención de Dmitri Morozov dividió a la ciudad. Algunos apoyaron abiertamente a Svetlana y admiraron su valentía. Otros la condenaban, en público no se lavan los trapos sucios, murmuraban. Una verdadera esposa habría protegido a su marido. Las más ácidas fueron las esposas de los antiguos colegas de Dmitri, quienes a sus espaldas la llamaban soplón y destructora de hogares. Pero por cada voz que la juzgó, otras salieron en su defensa. Vladimir Síidov la acompañó en cada trámite judicial, estuvo a su lado en las declaraciones y la defendió en el trabajo. Valentina Petrovna, la autora de la carta anónima, dio un testimonio oficial confirmando las sospechas. Incluso el director de la empresa llamó personalmente a Svetlana. Hacía tiempo que sospechaba irregularidades, pero no tenía pruebas, admitió. Tuviste el coraje que muchos de nosotros no tuvimos. Gracias. Amigos de toda la vida se rebelaron. Algunos se alejaron, incapaces de afrontar el escándalo. Otros, sin embargo, se quedaron porque entendieron el peso de la verdad que ella llevaba. Conocí a tu padre, dijo Zinaida Ivanovna una tarde, mientras los tres tomaban té en la cocina. Estaría orgulloso de ti, Svetochka. No todo el mundo tiene la fuerza para elegir la conciencia cuando la verdad es tan amarga, asterisco. Se presentó el divorcio. La división de bienes sería hasta después del juicio penal. Mientras tanto, Dmitri estaba bajo arresto domiciliario en casa de su madre, quien ni siquiera se atrevía a llamar a su exnuera. La vergüenza para su hijo fue mayor que décadas de cariño. Inna, puesta en libertad bajo fianza, colaboró activamente con la investigación, intentando mitigar su condena. Svetlana no sentía odio hacia ella. Solo un dolor sordo, mezclado con una extraña lástima. ¿Qué te llevó a esto? ¿Amar? ¿Ambición? El deseo de pertenecer a un mundo que no era el suyo. Ahora ya no importaba. Una tarde, mientras ordenaba su armario, se topó con un viejo álbum de fotografías. Allí estaban el día de su boda, ella con un sencillo vestido blanco, sus ojos brillando de ingenua felicidad, Dmitri, joven y orgulloso, con un brazo posesivo sobre sus hombros. Luego fotos del nacimiento de Artyom, sus primeros pasos, fiestas familiares, vacaciones. Toda una vida plasmada en papel satinado. La última imagen es de hace apenas 3 meses, los tres sonriendo frente a un parque otoñal, sin sospechar nada. Svetlana miró fijamente esa foto durante mucho tiempo. Luego cerró el álbum con decisión y lo puso en el estante más alto, al fondo del armario. El pasado quedaría atrás. Por delante había una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin ilusiones. Y esa vida requeriría coraje. Lo lograremos, murmuró mientras apartaba el álbum. Definitivamente lo vamos a lograr. La sala del tribunal se sentía fría a pesar de que los calentadores estaban encendidos. Svetlana se sentó erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, evitando mirar a Dmitri, quien insistió en volverse hacia ella. A su lado Artyom, ahora de facciones más duras,
con la postura de quien ha crecido mucho en poco tiempo, mantenía la barbilla en alto y una línea firme en los labios. Su barbilla era firme y su mirada atenta. A la izquierda, Zinaida Ivanovna, como siempre impecable y serena, con una postura erguida que transmitía fuerza sin necesidad de palabras. Detrás de ellos Vladimir Sidov, que no había faltado a ningún público, apoyándolo a veces con palabras, a veces con el silencio comprensivo que a veces dice más que cualquier discurso. Cuando el juez empezó a leer la sentencia, Svetlana no sintió ni alegría ni venganza, sino un extraño vacío, como si hubiera pasado la última página de un largo y doloroso libro. Declarar culpable a Dmitri Valerievich Morozov. Condenarlo a 3 años de prisión, con suspensión de la pena, con un periodo de prueba de igual duración. Obligarlo a compensar íntegramente los daños materiales. Dmitri estaba de pie con la cabeza gacha, encorvado con un traje gris que parecía prestado, o tal vez heredado de una versión más delgada de sí mismo. Cabello gris, rostro hundido, ahora era solo una sombra del hombre que una vez había jurado amarla. A su lado, el abogado, un hombre de mediana edad con profundas ojeras, anotaba algo en una libreta sin siquiera mirar a su cliente. Inna Sokolova, la cómplice, había recibido una fuerte multa y un despido con una mancha indeleble en su currículum. Después de eso, no sería fácil conseguir un trabajo en ese pequeño pueblo. Ni siquiera se presentó a escuchar la sentencia, enviando únicamente a su abogado en su lugar. «Mami, vámonos». Artyom le tocó ligeramente el codo cuando todo terminó. Allí no había nada más que hacer. Al salir del tribunal, el abogado de Dmitri los alcanzó. Svetlana Pavlovna, su exmarido, le pidió que le transmitiera que ya le han devuelto casi todo el dinero. Las deudas están saldadas. Él pagará la pensión a tiempo. El hombre vaciló como si quisiera disculparse, pero supiera que las palabras no serían suficientes. «Dile que lo hemos oído», respondió ella con calma. No había nada más que decir. La primavera ha llegado de repente a la ciudad, barriendo los últimos restos de nieve sucia y llenando las calles con el tintineo cristalino de las gotas de hielo derritiéndose. La vida, poco a poco, empezó a reorganizarse. Zinaida Ivanovna regresó a su apartamento. «Tienes que aprender a vivir sola, niña, sin una vieja entrometida a tu lado», pero aún así aparecía los fines de semana con tartas caseras y libros nuevos para su nieto. A principios de abril, Svetlana fue llamada a la oficina del director del Centro Cultural Municipal. «Tenemos una vacante para el puesto de jefe del Departamento Económico Financiero», anunció sin rodeos. «Eres el candidato ideal, experiencia, cualificación y, sobre todo, principios». «Pero Vladimir Anatolievich», comenzó. «Sidov será ascendido a subdirector», sonrió el hombre. «Fue él quien la nominó. Dijo que no encontraría a nadie mejor». El nuevo puesto no significaba solo un título, era un salario que finalmente permitió contratar a los mejores profesores privados para Artyom, que se preparaba para el examen nacional con una determinación que la enorgullecía. «Necesito pasar, mami», repitió, estudiando sus libros hasta la madrugada. «El abuelo quería que yo fuera médico. Y quiero hacerlo por ti. ¿Para poder estar orgulloso? No. Entonces sabes que valió la pena». Ella lo besó en la cabeza, emocionada. «Ya estoy orgulloso de ti, hijo». Por primera vez en años, Svetlana se sintió verdaderamente viva. Había despertado una fuerza interior que no sabía que poseía, la confianza de que podría reconstruirlo todo, ladrillo a ladrillo. En el trabajo su opinión fue escuchada con respeto. En casa, por fin, reinaba la paz sin mentiras, sin máscaras, sin la tensión constante de la espera de la próxima traición. Hasta que un día una mujer desconocida, de unos 30 años, llamó a su puerta. Su rostro, antes hermoso, mostraba ahora el cansancio de muchas noches de insomnio, los ojos apagados. «¿Eres Svetlana Morozova?» La voz tembló. «Lamento molestarte. Me dieron tu dirección. Mi nombre es Anna. Mi situación es similar a la tuya. Mi esposo me engañó, mintió, creo que está involucrado en algo ilegal. Tengo 2 hijos pequeños, no trabajo. No sé por dónde empezar». Svetlana la invitó a pasar, le sirvió té y escuchó su historia entrecortada, llena de miedo y vergüenza. Luego, con calma, dio instrucciones precisas, dónde buscar ayuda legal, qué documentos reunir, cómo proteger a sus hijos y a ella misma. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Anna, sorprendida.
Porque a mí me pasó lo mismo, respondió simplemente. Y sé lo aterrador que es dar el primer paso. Pero créanme, vivir en una mentira constante es mucho peor. Cuando Anna se fue, Svetlana permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el soleado patio primaveral. De repente comprendió que podía tender la mano a otras mujeres atrapadas en trampas similares. Una semana después, presentó una propuesta al Club de Mujeres de la ciudad para crear un grupo de apoyo para quienes habían sufrido traición y abuso emocional. La idea fue recibida con entusiasmo. A finales de mayo, Artyom se hizo su última prueba. Cuando llegaron los resultados, irrumpió por la puerta de la cocina con los ojos brillantes. Mamá. Obtuve un 95 en química y un 91 en biología. Eso es suficiente para entrar al curso público. Se abrazaron, giraron como lo hacían cuando él era pequeño y ella lo lanzó al aire, riendo. «Ver», comentó Zinaida Ivanovna, que observaba la escena con una sonrisa. «Todo encajará. Pronto, todo esto no será más que un recuerdo amargo». En julio, Artyom presentó sus documentos al Instituto Médico y fue aprobado con facilidad. La noche que recibió la carta de aceptación, tuvieron una pequeña celebración, solo entre sus seres más cercanos, Zinaida Ivanovna, Vladimir Anatolievich y dos de los amigos de la escuela del niño. «Quiero brindar por la mujer más fuerte que conozco», dijo Artyom, levantando su copa hacia su madre. «A ti, mamá. Por no derrumbarte, por no rendirte, por mantener tu dignidad. Me enseñaste que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que una cómoda mentira. Quiero ser como tú». Svetlana sintió que se le oprimió el pecho. Miré a ese joven, ya no era un niño, sino un hombre a punto de recorrer su propio camino, y vi en él la determinación, la honestidad y la capacidad de preocuparse que tanto admiraba. «Fuiste tú quien me salvó, hijo», respondió suavemente. «Si no fuera por ti, nunca habría encontrado la fuerza para luchar». En otoño, cuando Artyom ya hablaba con entusiasmo de las clases de anatomía y de sus nuevos amigos en la universidad, Svetlana volvió a encontrarse con Valentina Petrovna en el parque de la ciudad. La anciana estaba sentada en un banco con el rostro vuelto hacia los últimos cálidos rayos del sol. «Siéntate aquí conmigo», Svetlana Pavlovna la invitó al reconocerla. «¿Cómo estás? ¿Cómo está Artyom?». Hablaron durante casi 2 horas, sobre el pasado, que ya no dolía tanto, sobre el presente, lleno de pequeñas victorias, de los nietos de Valentina, del trabajo de Svetlana, del grupo de apoyo que ya había ayudado a varias mujeres a salir de situaciones desesperadas. «Sabe, dudé mucho antes de escribirle esa nota», confesó Valentina Petrovna, cuando el tema volvió a ese día. «Pensé, no es asunto mío. ¿Por qué interferir en los asuntos de otras personas?». Pero entonces recordé cuando era joven. «Mi primer marido también me engañó», mintió. Cerré los ojos, lo aguanté por el bien de los niños, hasta que descubrí que había perdido nuestra casa en un juego de cartas. Apenas nos recuperamos. No podía dejar que otra mujer pasara por esto, especialmente una como tú, tan luminosa. Si no fuera por mí, todavía estarías viviendo esa mentira. Svetlana estrechó la mano arrugada de la anciana. «No solo me salvaste a mí. También salvaste a Artyom. Estoy en deuda contigo». «Tonterías, no hay deuda», Valentina Petrovna descartó la idea. «Pero si algún día me invitas a tomar el té, aceptaré con mucho gusto». Desde entonces se han visto regularmente no solo para tomar el té, sino también en el club de mujeres, donde la experiencia de Valentina se ha convertido en un faro para otras mujeres perdidas. En diciembre, cuando la Navidad ya asomaba en el aire helado, Artyom llegó pensativo a casa, ayudando a poner la mesa. «Mami», comenzó mientras doblaban las servilletas, «mi papá llamó hoy. Me felicitó por aprobar, me preguntó cómo iban mis estudios. Yo hablé con él». Svetlana se quedó paralizada a medio gesto, con un plato suspendido entre sus manos. La voz de Artyom resonó en la habitación como una delicada campana, rompiendo el silencio habitual de la noche. «Es tu derecho, hijo», respondió después de un momento, su voz firme, pero sus dedos temblaban ligeramente mientras colocaba el plato sobre la mesa. «Él sigue siendo tu padre». Un profundo suspiro escapó de sus labios. «No puedo perdonarlo». Artyom miró por la ventana, donde los copos de nieve bailaban lentamente bajo la farola amarilla. Su reflejo en el cristal parecía mayor que sus 19 años.
Pero tampoco quiero odiarlo más, admitió en voz baja, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Me devora por dentro. Hizo una pausa y sus dedos jugaron con el borde del mantel. Dijo que consiguió un trabajo en otra ciudad. Vive con poco, piensa mucho en el pasado. Yo ojalá pudiera redimirse. Que comience una vida honesta. Se volvió hacia su madre y sus ojos oscuros buscaron aprobación o desaprobación. ¿Estuvo bien? ¿O soy débil por pensar así? Svetlana dejó caer la cuchara que sostenía y el metal tintineó contra la porcelana. Se acercó a su hijo y lo envolvió en un fuerte abrazo, como si quisiera protegerlo no solo del frío de diciembre, sino de todas las dudas que aún flotaban en el aire. Eso no es debilidad, Artyom. Es sabiduría. Su voz fue un susurro contra el cabello del chico. El odio destruye primero a quienes lo portan. Tu padre cometió un error, pagó por ello. Ahora cada uno de nosotros tiene que seguir adelante a su manera. 18 meses después, el aroma a canela y naranja llenó la cocina mientras Svetlana preparaba la mesa para su cena de cumpleaños. De vez en cuando sus ojos buscaban la ventana, donde la nieve, ahora más escasa, casi una invitación a la primavera, brillaba bajo la luz de los faros de los coches. Artyom debería llegar en cualquier momento. El segundo año de universidad había resultado más desafiante que el primero, pero su hijo afrontó todo con una determinación que la llenó de orgullo. Recientemente había recibido una beca mayor e incluso empezó a trabajar como asistente en un laboratorio estudiantil. Está creciendo, pensó Svetlana mientras alisaba el mantel. Y se está convirtiendo en un mejor hombre de lo que alguna vez fue su padre. Desde la estufa, Zinaida Ivanovna tarareaba una vieja canción, revolviendo una sartén con movimientos precisos. Su presencia en la casa se había vuelto tan natural como el olor del pan recién hecho por la mañana. Los fines de semana y festivos aparecía con algún manjar, un pastel de miel, mermeladas caseras, y se quedaba hasta tarde contando historias que hacían reír a todos. Viene Artyom, anunció asomándose por la cortina. Y no está solo. Valentina Petrovna vino con él. Una sonrisa espontánea iluminó el rostro de Svetlana. Valentina Petrovna se había convertido en mucho más que una amiga, era una especie de madrina de Artyom, una consejera para ella, una presencia constante que llenaba los vacíos dejados por el pasado. A las cenas de Navidad llegaba con obsequios modestos pero bien pensados, las tardes de verano se sentaba en el porche con un libro mientras Artyom le pedía consejo sobre la universidad. A veces, cuando las conversaciones se prolongaban tarde, dormía en el sofá del salón, envuelta en una manta que Svetlana insistía en lavar con su suavizante favorito. Sonó el timbre, seguido de risas ahogadas en el pasillo. Entró Artyom, más alto, con los hombros más anchos y un ligero bigote dibujando en el labio superior, señal de una juventud que se transformaba en madurez. En sus brazos llevaba un ramo tan grande que casi ocultaba su rostro. «Feliz cumpleaños, mami», dijo colocando con cuidado las flores sobre la mesa. Detrás de él apareció Valentina Petrovna con una caja de bombones y una botella de vino casero. «Esto es de Zinaida Ivanovna», bromeó entregándole el regalo. «Y esto», levantó la botella, «es mío. Melomel casero, la receta de mi abuela. Para calentar tu corazón en estas noches todavía frías». Los cuatro se sentaron a la mesa, como una familia que la vida había tejido con hilos inesperados. Artyom habló emocionado de las prácticas de verano que había conseguido en una empresa de ingeniería. Zinaida Ivanovna habló de los planes para renovar el baño de su apartamento, mientras que Valentina Petrovna compartió noticias sobre su nieto, que estaba a punto de casarse. Svetlana escuchaba todo en silencio, sus dedos jugando con el borde de su vaso, mientras sus ojos se perdían en la fotografía sobre la cómoda. Ella y Artyom el día de su graduación del bachillerato, él con el diploma en la mano y una sonrisa que prometía al mundo, ella con la postura erguida, la mirada serena, los mechones plateados comenzando a brillar entre su cabello castaño. «Lo hemos conseguido», pensó mientras veía el vapor de las tazas de té, la risa de Artyom, el gesto cariñoso de Valentina mientras servía otra ración de tarta. No era la familia con la que había soñado cuando tenía 20 años, cuando se casó con Dimitri con la ingenuidad de quien cree en los finales felices de los cuentos de hadas. No fue perfecto, no salió de las páginas de una revista. Fue real. Era de ella. El cristal se elevó en el aire, reflejando la cálida luz de la lámpara. «A nosotros», dijo Svetlana, y esta vez, mientras bebía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo,
la certeza de que cada dolor, cada traición, cada noche de lágrimas había valido la pena. Porque a partir de esas ruinas, ella había construido algo nuevo. Algo tuyo. A veces la felicidad no llega como la imaginamos. A veces nace de las cenizas, del coraje de perdonar sin olvidar, de la fuerza para reconstruir solo, de la gracia de dejar que nuevas personas entren en nuestras vidas y las hagan más ligeras. A veces es simplemente eso, la paz de saber que a pesar de todo sobreviviste. Y más, floreciste.